La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentre vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Le dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de la semilla, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes le estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no le hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos le explicaba a todos en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús tenía su pedagogía, una pedagogía dirigida al hombre, pero de acuerdo a la capacidad de cada quien, como dice justamente hoy la palabra, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y en un cierto sentido, después cuando se encontraba con sus discípulos, dado que su deseo no era solo transmitir una enseñanza, sino que además la formación, la manera de entenderlo para poder saber cómo transmitirlo, lo hacía de una manera en privado. Lo que quiere decir que el Señor es como la misma semilla que penetra en la tierra y según el nivel de la tierra y la calidad de la tierra va produciendo fruto. Y esa tierra es el corazón del hombre, es nuestro corazón, porque la semilla, que es la palabra de Dios, que es Cristo mismo, que se hace semilla de vida eterna para con nosotros cuando somos bautizados, viene a dar frutos según la capacidad de cada quien y según la condición de cada quien. Porque Dios respeta la condición del hombre, no la altera, pero no la respeta dejándola en una actitud de minoría o de apocamiento, sino la respeta en el sentido que parte de donde está el otro para hacerlo llegar a donde está él. Esa es la manera pedagógica de Dios trabajar en el amor, con el amor y por el amor. Porque si uno ama a otra persona, no la ama como quisiera que fuera, sino la ama como es para llevarla a hacer lo que Dios quiere que sea. Es justamente, por ejemplo, la actitud que nosotros podemos descubrir en el papá, en la mamá, que educan a los hijos, pero en la actitud de la educación no le imponen una manera de ser ya de adulto, sino de acorde a la condición de la edad del niño o de la niña, y después del adolescente, del joven y del adulto. Y además de eso, toma en cuenta también qué es lo que le quiere transmitir, esa educación, esa cultura familiar que es propio del ámbito, del contexto al cual se pertenece. Y Jesús obviamente a sus discípulos quiere transmitirle no solo el contenido de la revelación, sino el método, que son las parábolas dichas a la gente, que son formas sencillas de dar la enseñanza para hacer comprender con comparaciones de la vida real y de la vida de la naturaleza y del hombre, para poderle hacer descubrir el misterio de la vida interior, lo que Dios ha construido y construye por dentro de cada ser a través de lo que es cada ser. La parábola de hoy es justamente muy interesante, la semilla sembrada,
que después va germinando dentro y después que va germinando va creciendo y después de crecer echa la espiga y después de la espiga echa el grano y a su vez el grano cuando llega la cosecha es recogido para poder ser utilizado de la forma más apropiada. Obviamente si es grano de trigo es para hacer harina de trigo y de la harina de trigo pan, uniéndolo con agua y con el fuego del Espíritu, agua y fuego del Espíritu que en el horno del amor divino, de la misericordia divina, nos transforma en hostia viva, agradables a Dios, unidos al cuerpo místico de Cristo, unido al cuerpo eucarístico del Señor. Y de eso la palabra nos lleva a la Eucaristía nos lleva al sentido del sacrificio de Cristo en la Pascua, y el sentido del sacrificio de la Pascua de Cristo nos lleva al banquete eucarístico que a su vez se nos multiplica como la espiga en miles y miles de granos que contribuyen a realizar la harina de trigo que, como hemos dicho, unida al agua y al fuego del Espíritu, hornea nuestro corazón, lo va levitando con su amor y lo tiene listo para ser consumido. La cosecha. ¿Qué importancia tiene la cosecha en esta parábola? El hombre es el que cosecha al final la espiga con los granos, pero en realidad en otro momento el Señor del Evangelio, Él dice que justamente serán los ángeles de Dios que vendrán a cosechar los frutos de las obras buenas y malas que nosotros hayamos realizado para poder así dar cuenta a Dios de todo lo que se ha hecho y para que cada quien reciba de la retribución de su condición y de lo que realmente ha dado o no ha dado en su vida. Es lo que también nos recuerda la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que es la segunda lectura, por lo cual nosotros desde el destierro de la patria estamos esforzándonos para agradar a Dios, para poder unirnos a Él al cielo. Es decir, que entonces el recorrido de la conversión es un recorrido que a lo largo de todo nuestro ser, de nuestro tiempo, de nuestra historia, de nuestra manera de vivir, de actuar, de decidir, se va dando y nosotros nos vamos transformando cada vez más en hostia de suave sabor y de agradable forma para poder ser consumidos en el Señor, con el Señor y por el Señor. En el fondo todos tenemos un destino final, el cielo, y todos tenemos ese camino del consumirnos en Cristo, desgastarnos en Cristo, volvernos pan para la boca de los demás, para nosotros ser consumidos en el amor, porque no hay forma más apropiada que vivir nuestra fe en Cristo que imitarlo para ser consumidos en amor, así como acontece desde la última cena en adelante, en cada Eucaristía, en cada comunión, donde participamos y nos vamos transformando en lo que nosotros hemos comido. Pan del cielo, cuerpo místico de Cristo. Y por eso Dios eleva a los humildes, a los pequeños, y lo va haciendo lo más alto, así como recuerda la primera lectura del libro del profeta Ezequiel, que en cierto sentido también simboliza la parábola de hoy de la semilla sembrada y luego de lo que el arbusto de la semilla de mostaza, que cuando se siembra es muy chiquitica, como dice el Señor, pero que de una vez que crece se transforma en un arbusto grande. Y para que los pájaros del deseo de Dios puedan anidar a su sombra. Bueno, esto tiene un significado espiritual muy bello, pero conscientemente, culturalmente, nosotros tenemos que saber traducir esto en una capacidad de comunión con Cristo, pero también de comunión con los demás, que son los pájaros que anidan en nuestra rama. Es decir, tener ese sentido de comunión que no excluye a nadie, sino incluye a cualquier persona, acoge a cualquier persona en nombre de Cristo y que nos permite vivir esa solidaridad universal de fraternidad a la cual el Señor nos invita. Y por eso el reino de Dios se parece a todo este camino de parábolas que Jesús le va diciendo a la gente primero y después de forma privada le explica a sus discípulos que somos nosotros para que lo podamos entender y a su vez vivirlo y transmitirlo a los demás. Queridos hermanos, hoy la palabra en este domingo nos está llamando a preparar nuestros corazones. Que nuestro corazón sea justamente esta tierra fértil,
que nuestro corazón sea todo lo que nos permita desarrollar el camino de la verdad, el camino de la paz, el camino de la justicia, pero que no se quede solo en valores, sino que se transforme en realidad, en solidaridad, en justicia, en paz, en esa capacidad mutua de la recíproca ayuda que podemos nosotros darnos unos con otros, por esta gran fuerza que hemos recibido de comunión en Cristo, con Cristo y por Cristo. Que el Evangelio sea para nosotros razón de ser de nuestro ser auténticos cristianos y auténticos católicos, que vamos caminando hacia el cielo, pero sembrando semillas de amor, trigo de amor y trigo que se transforma en el pan de amor, el pan del cielo que ha venido a darle respuesta a nuestra hambre y nuestra sed de Dios. Hagamos siempre el camino recorriendo con Cristo nuestro andar. Amén.